Ya llamaron a esto, Iván. Hoy va a ir Nacional. Claro. Gracias, señor presidente. Voy a utilizar este lugar para presentar unas transparencias. El Centro Democrático quiere expresar unas preocupaciones de lo que puede sucederle a la economía, a la inversión, al tema social del país a consecuencia de esta reforma tributaria. Además de la intervención del senador Fernando Nicolás Araujo y esta que me corresponde, le hemos pedido, señor presidente, que algunos compañeros encabezados por María del Rosario Guerra y Iván Duque puedan hacer unos comentarios complementarios. Por supuesto, señor ministro y señores ponentes, nosotros tenemos profundas discrepancias con la reforma. La vamos a votar negativamente. Queremos dejar estos comentarios. Entendemos que tiene una amplia mayoría para aprobarla. No queremos ser obstruccionistas de ninguna manera ni intentar serlo. Y que lo que tengan a bien para votar en bloque, lo voten en bloque. Solamente pediríamos 2 o 3 artículos por separado a los cuales me voy a referir. Para nosotros hay una relación de mutua implicación entre la inversión productiva y la política social. Y pensamos con mucha preocupación que esta reforma puede afectar primero la inversión productiva y a consecuencia de ello la política social. ¿Cuánto más van a pagar los colombianos por esta reforma? Hay 2 maneras de anticiparlo. Una manera es restándole a los 12.5 billones que el gobierno pretende financiar, los 8 billones que ya se venían pagando con los impuestos que se están extendiendo. Eso daría que los colombianos tienen que pagar 4,5 billones más. Pero hay otra aproximación, todavía más preocupante. Cuando se le resta al recaudo estimado del 2015, el del 2014, los colombianos tendrían que pagar 12 billones de pesos más. Quítele a eso 5 billones, que es el presupuesto de lucha, de resultado en la lucha contra la evasión que el gobierno se ha propuesto para el año 2015. Dinero que debería pagarse. Entonces lo nuevo, restando eso, serían 7 billones de pesos, 0,8 del PIB aproximadamente, en un contexto del favorable doméstico y del favorable internacional. Aquí se ha desacelerado mucho la producción industrial. Después de periodos negativos tiene una modesta recuperación. Hay deterioro de la confianza de inversión, menos dinamismo de las exportaciones. Se han caído en un 3%, aumento de las importaciones, aumento del déficit en cuenta corriente y la inseguridad que afecta a muchas regiones de Colombia y que no se puede omitir acá. En materia del contexto internacional, nos preocupa esta reforma con la desaceleración de la economía de América Latina, la continuada desaceleración de la economía china, la moderación de la demanda global, el tema del petróleo. Y sobre el tema del petróleo, quiero recordar esto. Este año, el presupuesto de sísmica era de 50.000 kilómetros. Se va a lograr 35.000. Pero la mayoría en el mar, 25.000. Lo otro seriamente afectado por la inseguridad
y por la reacción de las comunidades, básicamente contra el despojo de las regalías, que no permitió el gobierno que se empezara a enmendar en este periodo legislativo, ha llevado a esa reducción de la sísmica. Propusieron perforar 200 pozos de petróleo, van a perforar 110, y ya se anticipa una disminución de la inversión del 50%, antes de que se presentara esta abrupta caída del precio del petróleo, inversionistas que se quieren ir para otras partes. Ha habido cambio de reglas de juego. Esta mañana, cuando oía a un ilustre senador de Cambio Radical, habría que decirle que una cosa es un impuesto al patrimonio, un impuesto aumentado a las transacciones financieras, en medio de una normatividad que estimula la inversión o en ausencia de esa normatividad. Se han cambiado las reglas de juego. Eso afecta a la tradición de confianza de Colombia. Se eliminó la deducción por la adquisición de activos productivos. Podría decirse ahora que la están recuperando con 2 puntos del IVA sobre los bienes de capital que se ingresen al país, 2 puntos que devolverían. Eso representa 800.000, 1 billón, una quinta parte del estímulo que se desmontó. Se eliminaron los contratos de estabilidad jurídica. Los colombianos van a pagar 8 billones de pesos más en impuestos. En el contexto latinoamericano se ven otras tendencias, como la del Perú, que se propone para no perder las tasas de inversión en este difícil momento de la economía, bajar sus tasas de tributación. Es bien importante mirar esto, cómo estamos en América Latina. Solamente nos supera en tasa contributiva Argentina y Bolivia. Y Argentina es un país con inmensa riqueza y que ha perdido totalmente la confianza inversionista. Los 3 principales candidatos a la presidencia, incluido aquel que representa al gobierno, han propuesto cambios al modelo justamente para recuperar esa confianza inversionista. Y esto se puede agravar de acuerdo con la encuesta de la ANDI, que llevaría a Colombia a una tasa contributiva del 74%. El senador Iván Duque se va a referir al impacto de esta reforma en la clase media. Quiero simplemente referirme aquí a 3 puntos. El Centro Democrático pone a consideración de la bancada de Unidad Nacional, de las otras bancadas, del ministro y de los ponentes, que ojalá pudieran separar esos 3 puntos y hacer una reflexión. El tema de las cooperativas, el tema de los pilotos civiles, que son de la reserva de la Fuerza Aérea, y el tema de la retención a la clase media, de lo cual hoy no se ha hablado. Las cooperativas no están beneficiadas, al contrario, quedan maltrechas con el impuesto al patrimonio, porque las aportaciones de los afiliados sumarán para la base de liquidación de ese impuesto al patrimonio. Le pedimos al ministro, a los ponentes, que consideren sustraer esas aportaciones de la base del patrimonio a las cooperativas. Y que los pilotos civiles, que son de la reserva de la Fuerza Aérea, vuelvan a su antiguo régimen de beneficios. Por supuesto, hay una enorme preocupación con las retenciones a la clase media. El tema del impuesto al patrimonio. No solamente se eliminaron estímulos a la inversión, la garantía de los contratos de estabilidad, sino que se graban activos que están en etapa improductiva como parte del conjunto patrimonial al cual se le aplica la tarifa. Empresas de servicios públicos, empresas públicas de Medellín, ISAGEN, Interconexión Eléctrica S.A., les graban las hidroeléctricas que estén en construcción, que no han empezado a producir, les graban las líneas de transmisión de energía que están instalando. Esto le hace un enorme daño, para no citar sino a esas empresas
una del 100% de patrimonio público y las otras de un alto porcentaje del patrimonio público. Y esa misma norma de gravar dentro del impuesto al patrimonio los activos en fase improductiva le hace mucho daño, por ejemplo, a cultivos de tardío rendimiento, a empresas que estén en proceso de instalación. Este país, por su situación tropical, por estar en esta línea ecuatorial, por la topografía, es un país mucho más indicado para los cultivos de tardío rendimiento que para los cultivos semestrales. Y aquí están afectando a los cultivos de tardío rendimiento dentro de la fase improductiva. Una reforestación comercial demora 7, 8, 10 años para hacer una entresaca y empezar a producir unos ingresos. Aquí durante esos 7, 8, 10 años le están grabando su patrimonio con el impuesto al patrimonio. Debería hacerse una consideración en esa materia. Le escuché decir al ministro que no hay problema porque tiene el caso forestal otras exenciones, pero quedaron prácticamente desvanecidas con el CREE, que ahora se agrava con el aumento de la tarifa del CREE y con la sobretarifa. Y miren lo que pasa con la base del impuesto al patrimonio. Nos han dicho que se reduce la tarifa, que la base es un patrimonio de 1.000 millones, pero le ruego considerar estos números. En el 2002, un patrimonio que valía 640 millones de pesos, fiscalmente hoy vale 1.000. Allí hay un aumento sustancial de la base, porque estos avalúos fiscales han crecido en el promedio en el país un 59, 60%, cuando en el mismo periodo la inflación acumulada es del 13%. Y con otra cosa que ocurre, mientras hay ese aumento del valor fiscal, muy por encima de la inflación, hay una reducción de valores comerciales. El país experimenta en este momento una caída del valor bursátil. Sí, senador. En el campo colombiano hay una gran preocupación porque prácticamente la inseguridad y otras normas están acabando con la comercialidad del campo colombiano. Un gobierno que quisiera hoy le venden todas las fincas de Colombia, abren compra de tierras en el INCORA o en la entidad que lo suceda y le hacen fila para vendérselas. Esto le hace mucho daño al campo colombiano. Ojalá hubiera una reflexión sobre el tema del impuesto al patrimonio en periodos improductivos. El impuesto a la renta también coloca a Colombia en el nivel más alto de América Latina. Y cuidado, gobiernos que aquí han inspirado posiciones sociales como el de Lula o la presidenta Rousseff en Brasil, hoy se aprestan a hacer una revisión tributaria hacia abajo, porque en parte las rigideces laborales y las altas tasas de contribución han venido frenando en el Brasil las tasas de inversión. Es muy importante revisar cómo puede esto encarecer y frenar la vivienda social, porque esos patrimonios que se han constituido en el país para la vivienda social empiezan a agravarse de manera muy alta. Nosotros queremos finalmente decir lo siguiente. Y me le demoro muy poquito, señor presidente. Los subsidios a las tarifas eléctricas y al gas vienen, se están renovando, es lo normal, eso no es nuevo. La recuperación en los Estados Unidos, en otros países de lo cual se habló, sí ha mostrado unas estrategias keynesianas, pero con ahorro y con mucho cuidado en materia contributiva. Entonces, no es una estrategia keynesiana aumentando impuestos sin hacer correcciones de gastos. Es muy importante mirar qué nos ha pasado en materia de gasto. Señor ministro,
En 2010 el gasto fue de 665 billones, en 2015 216, mientras el ingreso pasó de 156 a 191. Nosotros tenemos la preocupación por este enorme salto del gasto público, creemos que es insostenible. Y súmele a eso factores de derroche. La Cancillería ha pasado de 1.208 cargos a 2.704 cargos. La economía colombiana es una economía que ha brillado en América Latina. Cuando hubo default de deuda, aquí nunca. Cuando hubo hiperinflación, aquí nunca. Sin embargo, tenía unas tasas de inversión bajas que se han aumentado sustancialmente en los últimos años. No afectemos una alta tasa de inversión sostenida en el largo plazo, porque es lo único que le da sostenibilidad a una política social ambiciosa. Termino con esto, los gremios. Por todo el respeto por los gremios de Colombia, para nosotros en el Centro Democrático, la aceptación a regañadientes de esta reforma por los gremios no nos convence de que sea una reforma bondadosa para el país. A mí me ha preocupado mucho que los gremios vayan perdiendo su independencia y que ya que se habla tanto de la puerta giratoria, ahora la puerta giratoria sea entre los gremios y los puestos del gobierno. Nosotros pensamos que los gremios le harían mejor bien a la democracia, anticipando los riesgos nocivos que una reforma como esta puede tener sobre la inversión, que son riesgos sobre el empleo y son riesgos sobre la sostenibilidad de las políticas sociales. Gracias, señor presidente.